Buenas tardes. En nombre del Ateneo le damos la bienvenida a este acto realizado en colaboración con Fundación Caja Almendralejo, a quien agradecemos su disponibilidad para poner en uso este magnífico espacio, así como su apoyo y nuestro agradecimiento a la labor que hace la Fundación en la vida cultural para animar la vida cultural de la ciudad. Le agradecemos a todos ustedes su presencia hoy aquí para la presentación del libro de José Calvo Pollato, Dueños del Mundo. En la primavera del año pasado, si lo recuerdan, ya contamos con el placer de recibir y escuchar aquí mismo a José para hablarnos de su libro La Travesía Final, en el que nuestra ciudad, Badajoz, estaba presente como parte de ese episodio tan importante en la historia de la humanidad, como fue la primera circunnavegación del mundo, iniciada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano. Aquí en Badajoz, hace 500 años, se reunieron la flor y nata de la ciencia y la náutica castellana y portuguesa para decidir del reparto del mundo y para debatir a quién pertenecía las Islas de las Especias, las Molucas, situado en la actual Indonesia y cuyo dominio garantizaba una colosal fuente de ingresos. Hoy, de nuevo, nos encontramos aquí. Muchas gracias por haber aceptado de nuevo la invitación para una nueva novela, para presentar una nueva novela histórica, Dueños del Mundo. Badajoz y su entorno están de nuevo presentes aquí en esta novela. Estamos en el entorno, cuando pensamos en Badajoz, en la novela, en el casco antiguo, en esa zona que se llamaba donde se alojó Felipe II, el Palacio de los Fonseca, y la manzana que, como ustedes saben, está enfrente del convento de las Clarisas. Allí fue donde residió el hombre más poderoso del mundo en su época, Felipe II, que llegó a Badajoz el 21 de mayo de 1580 y que estuvo alojado más de 7 meses antes de iniciar su viaje hacia Portugal, pasando por Elvas. Otro lugar, otro escenario de la novela es la dehesa, alrededor de Badajoz, lo que se conoce como el Puente del Gébora o el Puente de Cantillana, donde las tropas españolas, más de 30.000 hombres, pues estaban allí a la espera de la decisión de movilizarse para entrar en Portugal. Son todos estos lugares que son familiares para los badajocenses, que están presentes en una parte de la novela, puesto que mucho de la acción también se desarrolla en Madrid, por supuesto, pero para nosotros pues son lugares familiares y lugares comunes. En las lecturas de las novelas de José Calvo Pollato nos encontramos con hechos históricos narrados con una gran rigurosidad, combinado con una parte más lúdica que entretiene al lector, recreándolo en atmósferas que cautivan la atención permanente del lector. Un lector que se encuentra inmerso completamente en la atmósfera que rodea a los personajes, los olores, los sabores y las peripecias de los personajes, ya sean personajes reales o personajes ficticios. Me detendré aquí, puesto que el protagonista de esta tarde es José Calvo Pollato. Simplemente antes de darle la palabra, pues haré una breve presentación, aunque de todos es una persona ya muy conocida, pero para tenernos al guión le diré unas breves palabras. José Calvo Pollato es doctor en Historia Moderna. Como historiador ha trabajado sobre el tránsito de los Austrias a los Borbones y la configuración del nuevo modelo de Estado en el siglo XVIII. Comenzó a cultivar la novela histórica hace 3 décadas con El hechizo del rey. Después vendrían, entre otras, La dama del dragón y El sueño de Hipatia. Todas ellas tuvieron una excelente acogida,
consagrándolo como uno de los más importantes autores del género histórico en España. En sus obras, Sangre en la calle del Turco, El gran capitán, El espía del rey, ha abordado personajes clave en la historia de España, como el general Prim, presidente de gobierno asesinado en 1870, Gonzalo Fernández de Córdoba, conquistador de Nápoles en el reinado de los Reyes Católicos, o Jorge Juan, el gran marino de la época ilustrada. Sus últimos títulos han sido La ruta infinita, La travesía final, El año de la República y El rey regente. Sin más, le cedo la palabra a José Calvo Pollato. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros para esta nueva novela. Buenas tardes. Me van a permitir que yo, en primer lugar, agradezca al Ateneo de Badajoz, la invitación que me cursaba para venir a hablar de Dueños del Mundo, que agradezca a Caja Almendralejo, a la Fundación Caja Almendralejo, su hospitalidad, el acogernos de la manera que siempre nos acoge, no es la primera vez. Agradecer a Iván Cedrón las palabras que me ha dedicado de presentación y que son de agradecer. Y agradecerle además que me haya buscado un hotel que está en la manzana de la Casa de los Fonseca. Es decir, que estoy durmiendo por donde durmió Felipe II hace 450 años en esta ciudad. Saludar al presidente del Ateneo y saludar a José Antonio de la Fundación Caja Almendralejo y agradecerles a todos ustedes que hayan buscado un hueco para que charlemos esta tarde de una novela donde Badajoz tiene un papel importante. Siempre que un novelista, o al menos en mi caso, se escribe una novela, hay una razón para ello, una o varias. Es decir, se escribe una novela porque hay algo que al autor, que al escritor le interesa. Le interesa compartir con sus lectores, le interesa compartir con el público, ¿no? ¿Qué hay en el caso de Dueños del Mundo que a mí me interesara para escribir una novela sobre ese momento? En torno a 1580. Pues yo creo que me influyeron fundamentalmente dos razones. Una, que es uno de los momentos más brillantes de nuestro pasado. Ha habido quien se ha encargado de poner de manifiesto los momentos oscuros que también los ha habido de nuestro pasado. Y además lo han hecho con una habilidad extraordinaria como para que, transcurridos muchísimos años, siga todavía formando parte de las vivencias de muchos de nuestros compatriotas. Me estoy refiriendo a aquellos que señalaron que somos un país de intolerantes, inquisitoriales, genocidas y algunas otras lindezas. No solo lo dijeron, sino que en el inconsciente o subconsciente colectivo hispano eso ha terminado calando. Me estoy refiriendo a algo que se hizo en la leyenda negra y que se convirtió en nuestra leyenda negra. Y he dicho en muchísimas ocasiones que no es cuestión de sustituirla por una leyenda rosa, en absoluto. Nuestra historia está llena de momentos difíciles, pero también de momentos muy brillantes. Y yo entendí que 1580 es uno de esos momentos particularmente brillantes. Todo el mundo ha oído la frase de que en los dominios de la monarquía hispánica de Felipe II no se ponía el sol. Y es cierto, no se ponía el sol. Por lo tanto, ahí tienen una razón. Llevar a un público, lector, aficionado a la historia, aficionado a la novela histórica, un momento particularmente brillante de nuestra historia. Y habría una segunda razón, que es uno de los protagonistas de la novela. Me estoy refiriendo al rey, a Felipe II. Felipe II tuvo importantes enemigos porque era el personaje más importante de su tiempo, el monarca más poderoso de su tiempo. Y por lo tanto, muchos enemigos en torno a él que ni políticamente ni militarmente podían hacerle frente con ventaja. Los tercios de infantería española dominaban los campos de batalla y los diplomáticos españoles llevaban las ideas de su rey hasta allí donde su rey consideraba necesario que había que llevarlas. Bien fuera otra corte europea
o bien fuera incluso la Santa Sede. Después me referiré a ello. La influencia política de Felipe II llegaba hasta los lugares más apartados que ustedes puedan imaginarse. Sus enemigos sabían que poco tenían que hacer, ni política ni militarmente. En esos campos, Felipe II tenía un dominio absoluto sobre aquel mundo. Libraron la batalla en lo que hoy llamamos el relato y la ganaron. Felipe II ha pasado a la historia como un personaje de tintes fundamentalmente siniestros. Sus enemigos se referían a él como el demonio negro del Mediterráneo, el demonio negro del mediodía. Incluso eso del negro también lo utilizaron como un elemento más del carácter siniestro del monarca. Bueno, pues sepan ustedes, la inmensa mayoría de los cuadros que se ven de Felipe II está vestido de negro, efectivamente, porque era el color de moda. Además, los españoles habían conseguido, los tintoreros españoles habían conseguido, con tintes procedentes del otro lado del Atlántico, un negro brillante. No era un negro grisáceo como hasta aquel momento se había teñido. Era un negro enormemente atractivo. ¿Qué le voy a decir yo a ustedes del negro? Que es un color, lo ha sido siempre elegante. En las cortes de Europa estaban pendientes de la entrada de los embajadores españoles que vestían como su rey de negro. Y continuamente le pedían piezas de tela de aquel negro que de los pocos sitios donde se podía ser era en España. España incluso imponía la moda. Hoy son muchos los que utilizan eso que se llaman pantalones vaqueros, ya se imaginan por qué. El país más poderoso de su tiempo impone incluso la forma de vestir. La España del siglo XVI, de la época de Felipe II, imponía la forma de vestir y el color negro de su rey. Pues sus enemigos lo utilizaron también como un elemento más del carácter siniestro del monarca. Viste de negro. Tratar de ofrecer otra imagen de Felipe II ha sido el otro de los motivos, la otra de las razones de peso por la cual yo decidí escribir Dueños del Mundo. Por lo tanto, ya tienen ahí las dos razones a las que me refería hace un momento. Siempre hay una base, hay una causa, hay unas circunstancias por las cuales un escritor decide escribir sobre una determinada cosa o escribir una determinada novela. Un momento particularmente brillante de nuestra historia y otra, sacar a la luz la imagen de un monarca que probablemente, al ser el monarca más poderoso del mundo en su época, tomó decisiones controvertidas, no me cabe la menor duda, decisiones complicadas incluso. Pero la figura de Felipe II dista mucho de ser ese demonio negro del Mediterráneo. Felipe II era un hombre profundamente culto. La biblioteca del monasterio del Escorial, que va a encargar a un extremeño que se encargue de formarla, me estoy refiriendo a Arias Montano, a Benito Arias Montano, que se convierte en el bibliotecario más importante del Escorial, donde se reunirán libros extraordinarios, algunos de ellos poco recomendados por la Iglesia, no poco recomendados, sino incluso prohibidos. Si alguno de ustedes ha visitado la biblioteca del Escorial, y si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga, habrán visto que los libros en el monasterio del Escorial están colocados de una manera extraña para cómo se colocan los libros en una biblioteca. En una biblioteca, en las estanterías, los libros se colocan así, para que quien pasa delante de las estanterías vea el título y lea Dueños del Mundo, José Calvo Pollato. En el Escorial los libros están puestos así. Y hay una leyenda. Como muchos de aquellos libros tenían títulos que estaban en el índice de libros prohibidos que mantenía la Inquisición, era conveniente que no se vieran los títulos de los libros. Era una manera de ocultar la existencia de esos libros. Insisto que es una leyenda. A lo que quiero referirme es que Felipe II es un monarca profundamente culto, interesado en las ciencias de su tiempo. Ahora me referiré con un poco más de detenimiento a ello, y eso hace que construya una de las bibliotecas más importantes de su época. O que era un gran amante de la pintura. En España tenemos hoy, por ejemplo, la colección más importante de cuadros de Hieronymus von Bosch, del Bosco.
porque Felipe II es un enamorado de la pintura del Bosco. Y la colección más importante de cuadros del Bosco está en el Museo del Prado. Felipe II tenía el Jardín de las Delicias en su habitación del monasterio del Escorial para verlo todas las noches, a la hora de acostarse. Un monarca amante de la pintura. Yo creo que probablemente el atractivo del Bosco sobre Felipe II está relacionado en que el Bosco es un pintor esotérico. Uno ve un cuadro del Bosco y dice, ¿qué querría representar este hombre con esas figuras extrañas, rarísimas, que aparecen en sus cuadros? A Felipe II le atraía el mundo de lo oculto, le atrae el mundo de lo esotérico. Aficionado a la pintura, un monarca capaz de montar una de las bibliotecas más importantes de su tiempo, o de cuando está aquí en Badajoz, escribirle a sus hijas, a las hijas que había tenido de su tercer matrimonio con Isabel de Valois, escribirle a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela en los siguientes términos. ¿Os habéis hecho ya los vestidos con los paños que os mandé? El demonio negro del Mediterráneo, preguntándole a sus hijas si se han hecho los vestidos con las piezas de tela que él les había mandado. Es un padre que le hace preguntas a unas hijas por las que siente particular devoción además. Señalados esas dos cuestiones que a mí me parecían previas de por qué yo he escrito la novela, de por qué yo he escrito Dueños del Mundo, vamos a meternos un poco en los entresijos históricos de esa novela. Aquí estamos muy cerca de la raya con Portugal, de la frontera con Portugal, lo que tradicionalmente se llamó la raya de Portugal. Y en Portugal, el rey, en 1576, es don Sebastián de Avís. Don Sebastián es sobrino de Felipe II, está soltero, no ha contraído todavía matrimonio y quiere reunirse con su tío, quiere reunirse con Felipe II para plantearle fundamentalmente dos cuestiones. La primera, quiere que le ayude a un proyecto militar que tiene metido en la cabeza y al que no está dispuesto a renunciar. Y la segunda, plantearle que le gustaría contraer matrimonio con una de sus primas, con una de esas dos jovencitas, o con Isabel Clara Eugenia. Yo creo que don Sebastián tenía preferencias por ella, cosa que Felipe II no acababa de ver claro, o con Catalina Micaela. Y deciden reunirse en Extremadura, en el monasterio de Guadalupe. Y en 77, la Navidad del 77-78, se reúnen en Guadalupe Felipe II y don Sebastián. Y Felipe II trata de disuadir, no olviden esto, trata de disuadir a su sobrino de el proyecto militar que tiene. El proyecto militar que tiene don Sebastián no es otro que organizar una campaña militar contra los moros. Hoy sería políticamente incorrecto esto de decir los moros, pero los moros es la denominación que tienen en toda la documentación del siglo XVI. Una campaña militar contra ellos, apoderarse de la morería, de lo que hoy sería Marruecos, mediante un ataque, y para ello pide la ayuda militar de su tío, que es el monarca más poderoso de su tiempo. A Felipe II no le interesa esa campaña, y no le interesa, entre otras razones, porque quiere cerrar el flanco militar del Mediterráneo con los turcos. Y quiere cerrar ese flanco para poder dedicar todo el esfuerzo militar de la monarquía en Flandes. Pero además Felipe II le va a plantear a su sobrino otra cuestión, cuando le dice que una de las principales obligaciones de un rey es garantizar la sucesión en el trono. Es decir, tener descendencia que permita continuar la dinastía. Y acabo de decirles que don Sebastián es soltero. No tiene, por lo tanto, ningún hijo legítimo, yo creo que tampoco ilegítimo, no tiene ningún hijo legítimo que pueda sucederle en el trono. Y además don Sebastián está empeñado en que él será quien dirija ese ejército en el norte de África. Algo que ya a la altura que nos encontramos, estamos hablando de 1578, es raro.
Los reyes se ponían al frente de su ejército y entraban en batalla en la Edad Media. No se conocen reyes que no entraran en combate. En las Navas de Tolosa entran en combate Alfonso VIII, entra en combate Sancho VII, entra en combate Pedro II. Es decir, los reyes iban al frente de su ejército. Incluso pasada la Edad Media, en la primera mitad del siglo XVI, todavía es habitual que el rey se ponga al frente de sus tropas y combata. Carlos I pelea en Mühlberg. Francisco I, el rey de Francia, cae prisionero en la batalla de Pavía en 1525 porque está al frente de sus tropas y lo apresan los españoles. Pero ya en la segunda mitad del siglo XVI esto es mucho más raro. Los reyes ya no se ponen al frente de su ejército, lo harán sus generales. Sin embargo, don Sebastián está imbuido de un espíritu, yo creo que lo han cultivado mucho los jesuitas, y él decide no solo lanzar esa campaña, sino ponerse al frente de sus tropas. Felipe II le va a insistir en que no tiene descendencia, que es una locura, que ir al campo de batalla significa correr riesgos, pese a que sus caballeros puedan protegerle todo lo que puedan en el momento del combate, pero que puede morir y al morir sin descendencia crear un problema en el reino. Nada de lo que Felipe II le dijo a su sobrino en el monasterio de Guadalupe convenció al monarca portugués para que no decidiese poner en marcha esa campaña. La campaña se pone en marcha, la florinata de la nobleza portuguesa acompaña a su rey, como era lo normal, y se produce el desastre de Alcazarquivir. En Alcazarquivir el ejército portugués es derrotado y don Sebastián muere. Portugal se queda sin rey. Habrá que buscar la sucesión del reino. Y está claro que quien debe sustituir o suceder a don Sebastián es don Enrique, el cardenal, tío abuelo suyo, que es quien más derecho tiene al trono. Es cardenal de la Iglesia Católica y tiene 78 años. Yo siempre digo, a lo mejor para alegrarme a mí mismo, que 78 años en el siglo XVI son más años que en el siglo XXI. Pero bueno, a lo mejor es porque uno se va aproximando a esa edad y prefiere decir, bueno, ya me entiende. En Portugal deciden escribir al Papa para que, libre de sus votos al cardenal, pueda casarse y tenga la posibilidad de engendrar un heredero con 78 años. Felipe II no quiere riesgos. Pues claro, se puede casar con una mujer joven que será la reina y vaya usted a saber quién se acuesta con la reina. Felipe II decide no correr riesgos. Ya les he hablado antes de la fuerza política del monarca. Y le da instrucciones a su embajador en la Santa Sede, que al Papa no se le ocurra dispensar de sus votos al cardenal don Enrique, rey de Portugal. Y efectivamente, el Papa no dispensa de los votos al cardenal. La influencia política de Felipe II. Por lo tanto, cuando muera, y eso estaba a la vuelta de la esquina, cuando muera don Enrique, habrá que ver quién es el heredero del trono. Y efectivamente, don Enrique ha muerto y aparecen diferentes posibilidades. Y aquí me van a permitir que me detenga un momento, porque hay un asunto jurídico que, como asunto jurídico, llega hasta nuestros días. Felipe II es varón. Y los derechos del varón en la sucesión al trono son preferidos a los derechos de la mujer. No me negarán que no llega hasta nuestros días. Cuando se redactó la Constitución de 1978, se decidió que los derechos de sucesión a la jefatura del Estado en la monarquía española eran preferibles los del hombre a la mujer. Hoy no sería posible redactar aquel artículo, pero yo no recuerdo, y ya tenía algunos años, menos que ahora, claro, en 1978, que nadie alzara la voz por aquello. Se veía como normal.
Y si hoy se redactase esa Constitución, está claro que eso no se ve como normal. Y que las dos hermanas de nuestro rey, de Felipe VI, son mayores en edad que el propio Felipe. Por lo tanto, la cuestión jurídica de la prevalencia de los derechos del varón sobre la mujer llega hasta nuestros días, ahora ya en un ambiente y en unas circunstancias completamente distintas, pero esto en el siglo XVI no se discutía. No se discutía en 1978, mucho menos en el siglo XVI. Felipe II es varón. Pero una prima suya, Leonor de Avís, la duquesa de Braganza, tiene derechos, pero inferiores a los de Felipe II, porque es mujer. Pero, ¿por dónde llegan los derechos de Felipe II? Le llegan por su madre, por la emperatriz Isabel. Por cierto, entraba en España por aquí, por Badajoz. ¿Por dónde le llegan los derechos a Leonor de Avís, a la duquesa de Braganza? Por su padre. ¿Tiene más derecho una mujer cuyos derechos le vienen por vía masculina que un hombre cuyos derechos le vienen por vía femenina? Ahí tienen el debate jurídico. Los juristas de Salamanca dijeron que lo que primaba era quién iba a ser rey. Si el rey era varón, tenía ventaja sobre la mujer, que era la duquesa de Braganza. Pero los juristas de Coimbra señalaron otra cosa, que lo que hay es que remontarse al origen de esos derechos, y como los de la duquesa de Braganza venían por vía masculina, tenían preferencia a los de Felipe II porque venían por vía femenina. Fíjense, por lo tanto, que en Portugal las élites intelectuales estaban planteando ya una línea de resistencia jurídica a que Felipe II se convirtiese en rey de Portugal. La duquesa de Braganza tiene más derechos porque le llegan por vía de varón. Pero no hubo resistencia a esos posibles derechos de Felipe II solo en la vía jurídica. La hay incluso a través del mito. Y se crea lo que históricamente se ha conocido como el sebastianismo, es decir, la idea de que don Sebastián no ha muerto en Alcázar-Quibir, que con un grupo de caballeros logra escapar con vida, está, no se sabe por qué, oculto en algún lugar y aparecerá en el momento adecuado. Por lo tanto, la leyenda, el mito, también se contrapone a la posibilidad de que Felipe II pueda convertirse en rey de Portugal. Se construye el mito de que como el rey no ha muerto, el rey es quien tiene derecho al trono. Si la duquesa de Braganza lo tenía jurídicamente según los maestros de Coimbra, porque le llegaban por vía masculina, por vía de la leyenda, por vía de lo que se rumorea, se dice, Felipe II no puede ser rey de Portugal porque el legítimo rey de Portugal no ha muerto en esa batalla de Alcázar-Quibir, aunque se diga que ha muerto. Y queda una tercera línea, que es la línea militar. Y ahí aparece un personaje que es don Antonio. Es prior de la encomienda de Crato de la Orden de los Hospitalarios de San Juan. El prior de Crato es varón e hijo de varón. Cualquiera de ustedes diría, pues ya está el problema resuelto. Pero es varón bastardo, ilegítimo. Y un hijo ilegítimo o bastardo no puede ocupar el trono mientras haya descendencia de alguna rama legítima. Pero una parte del pueblo portugués, animado por el bajo clero y sobre todo entre las clases populares, aquello tiene eco y por lo tanto se aprestan desde el punto de vista militar a enfrentarse, si es que llega el momento, en el campo de batalla a las tropas de Felipe II. Fíjense, por lo tanto, y lo que quiero trasladarle es que hay una fuerte resistencia portuguesa, tanto por vía jurídica como por vía legendaria, como incluso se va a plantear la resistencia militar a que Felipe II pueda convertirse en rey de Portugal. ¿Por qué?
Porque los portugueses temen que su personalidad como reino, su idiosincrasia, sus fueros, sus características como pueblo puedan desaparecer absorbidos por un vecino mucho más poderoso. Esto ha sido siempre así. El vecino más poderoso suele mirar un poco por encima del hombro al vecino más pequeño. Y a nosotros en general nos ha ocurrido con los portugueses. Nos pasa lo mismo que a los franceses con nosotros, que nos miran por encima del hombro. Por lo menos nos miraban. Decían que Europa se terminaba en los Pirineos, que esto ya era otra cosa. Casi siempre ha sido así. Pero el portugués tiene su propia idiosincrasia, su propia personalidad, aferrado a sus propias costumbres y sus propios fueros, viejas leyes, usos, y no quiere perderlos englobados dentro de la monarquía que gobierna el monarca más poderoso del mundo. Por Portugal hay en ese momento, toda una corriente de resistencia. Y aquí entra Badajoz. En Portugal corre el rumor, incluso se imprimieron pasquines, pliegos de cordel, donde se recordaba algo que en la personalidad del pueblo portugués forma parte de su historia, que es Aljubarrota, la gran derrota castellana de 1385, cuando Juan I, otro rey de Castilla, invade Portugal y sufre una estrepitosa derrota a manos de los portugueses. Aljubarrota para los portugueses forma parte de una de sus señas de identidad, ¿no? Lo mismo que para nosotros puede ser, aunque no sea la resistencia para salvar la independencia, pero bueno, el 12 de mayo, la guerra de la independencia, puede ser la batalla de Lepanto, la derrota francesa en San Quintín o en Pavía, es decir, esos momentos en los que se pone de manifiesto la voluntad de resistencia de un pueblo frente a alguien que quiere aplastar esa independencia y esa vida, ¿no? El ejército de Juan I había entrado de Castilla a Portugal por el sitio lógico, al norte del Tajo. En este tiempo los símbolos son muy importantes. Hoy hemos perdido muchas de las claves que nos permiten interpretar mucha simbología de aquella época. Felipe II no quiere que establezcan comparación y por lo tanto su ejército no va a entrar por el mismo sitio donde había entrado el ejército derrotado de Juan I, el ejército derrotado en Aljubarrota. Y decide que la plaza de armas donde se van a concentrar sus tropas para enfrentarse al prior de Crato, a don Antonio, va a ser Badajoz. La decisión, desde el punto de vista estratégico, en un primer momento es una barbaridad. Si ustedes se imaginan ahora el mapa de la península ibérica, Badajoz está a orillas del Guadiana, al sur del Tajo. Lisboa está al norte del Tajo. Cuando esas tropas atraviesen Portugal, que es un territorio relativamente estrecho, tendrán que cruzar el estuario del Tajo. Para Felipe II, que es el monarca más poderoso de su época, no es problema. Que se prepare una gran flota en Cádiz y que suba al estuario del Tajo cuando las tropas, los tercios, lleguen a la zona de Setúbal y tengan que cruzar el estuario para desembarcar en Cascaes y de allí marchar sobre Lisboa. No le importa movilizar una flota que llevará 2 tercios de infantería a bordo, más de 100 barcos, desde Cádiz subiendo por la costa portuguesa hasta el estuario del Tajo. No quiere que ese rumor, esa comparación con lo que ocurrió 200 años antes, esos pasquines dicen esperamos a los castellanos, volveremos a repetir a Aljubarrota, volveremos a derrotarle. Felipe II no quiere que haya ningún elemento de comparación y decide que la plaza de armas sea Badajoz. Y él se trasladará a Badajoz, donde las tropas acamparán en las afueras. Iván se ha referido antes a algunas de esas, la de Cantillana, por ejemplo, donde se concentra un gran número de tropas, esos tercios de infantería que han venido de distintos puntos de Europa para concentrarse aquí en Badajoz, pero no solo las tropas, pertrechos de guerra, bastimentos, comida, porque Felipe II va a dejar instrucciones muy claras. Ese ejército que va a entrar en Portugal no entra en tierra de herejes, no entra en tierra de infieles, va a entrar en un reino que es suyo, que por lo tanto son sus propios súbditos y por lo tanto no quiere
que se les trate como se puede tratar a un enemigo que son herejes, a un enemigo que son infieles. Por lo tanto, el ejército tendrá que abastecerse de sus propios medios, nada de saqueos, nada de asolar ciudades, nada de arrasar ciudades. El ejército debe combatir al enemigo que se le ponga enfrente, pero ser enormemente cuidadoso con una gente que va a formar parte de su propia monarquía. Por lo tanto, en Badajoz se concentrarán grandes cantidades de alimentos, grandes cantidades de comida que vendrán desde distintos puntos del reino en carretas, en recuas de animales, etcétera, etcétera, para concentrarse aquí y cruzar el Caya en el momento que el rey lo decida. ¿A quién va a encargar el rey el mando de ese ejército? Se barajaron varios nombres. Al final Felipe II se decide por otro de los grandes personajes de nuestra historia, los que el relato de los enemigos de esa historia han construido un perfil tan siniestro como el de Felipe II. Me estoy refiriendo a don Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. Todavía hoy el coco con que se asusta a los niños cuando no se... Bueno, hoy a los niños no se les asusta de ninguna manera, ¿no? Pero cuando yo era niño me asustaban con que venía el coco si me portaba mal. El coco en los Países Bajos es el duque de Alba. El duque de Alba es un militar de su tiempo, hombre duro, sin duda, pero extraordinariamente justo. Felipe II ha metido en la cárcel, entiendan lo que es la cárcel para un noble como el duque de Alba, en el siglo XVI. Lo ha detenido porque ha desobedecido una orden suya y lo ha desterrado de la corte y le ha dicho que se quede en Uceda. Estar en la cárcel es que se pasea por Uceda como le da la gana, incluso podría montar a caballo por los alrededores de Uceda y todo eso. No se lo imaginen metido en una mazmorra de 3x2 ni nada parecido. Pero está alejado y desterrado de la corte y residenciado en un lugar del que no puede salir. Cuando le llega la carta del rey diciendo que ha decidido que se ponga al frente del ejército que va a entrar en Portugal y que está concentrado en Badajoz. Alba, que no tenía pelos en la lengua, contestará al rey diciéndole que inmediatamente se pone en camino, que para él no hay mayor honor que servir a su rey, pero le añade una frase y le dice: Majestad, no conozco ningún caso de alguien que haya salido de la cárcel para ponerse al frente de un ejército. Cuando muera, va a morir en Lisboa, no en el campo de batalla, muere en la cama. Le escribirá al rey algunas cosas como despedida. Y entre otras, le dice: Majestad, he ocupado los cargos de gobierno que vuestra majestad me ha encomendado. Fue gobernador de Flandes, por ejemplo, entre otras cosas. Sepa vuestra majestad que jamás nombré a nadie para ocupar un puesto que no fuera la persona que consideraba más capacitada para ejercerlo. Impresionante, ¿verdad? Ese era don Fernando Álvarez de Toledo, que llegará a Badajoz, pasará revista a las tropas con el rey y a mediados de junio cruza la frontera y en una campaña que tuvo mucha menos resistencia de la que esperaban, llega hasta Setúbal. La escuadra del Marqués de Santa Cruz, que es a quien Felipe II se le ha encomendado, a don Álvaro de Bazán, otro de los grandes marinos y otro de los grandes militares de la época, ha llegado al estuario del Tajo, ha trasladado al ejército de Alba a Cascaes y allí va a enfrentarse con las tropas del don Antonio, con las tropas portuguesas del prior de Crato. Se libra la batalla de Alcántara, 2 horas en que los tercios dieron cuenta rápidamente de lo que era el ejército que había organizado el prior y las tropas entran en Lisboa. Felipe II ha ocupado, las tropas de Felipe II ya han ocupado Lisboa. Pero Felipe II ha conseguido 2 cosas. Una, que la duquesa de Braganza, no sé por qué, luego en el coloquio no me lo pregunten porque no lo sé, bueno, ya se lo digo, no lo sé. La duquesa de Braganza renuncia a sus derechos al trono, pese a lo que decían los juristas de Coimbra, de que ella tenía más derechos por venirle por vía de varón. Ella renuncia y por lo tanto ya no hay ningún otro candidato.
La resistencia militar ha sido vencida por las tropas del duque de Alba. La duquesa de Braganza ha renunciado a sus derechos al trono y por lo tanto el único que queda es Felipe II. Y el mito de don Sebastián ahí seguía funcionando y seguirá funcionando durante muchísimo tiempo, pero no dejaba de ser un mito, no dejaba de ser una leyenda. Felipe II abandonará en diciembre de 1580, había llegado en mayo, ha estado aquí durante casi 7 meses, abandonará Badajoz para ir a Tomar. Y allí se reunirán las cortes portuguesas. Las cortes de Portugal nombran a Felipe II como Felipe I de Portugal y se convierte en rey. Rey jurídicamente, legalmente validado por las cortes y militarmente habiendo acabado con la resistencia que había. ¿Qué ha ocurrido en Badajoz en ese tiempo? La ciudad tuvo que ver cómo se concentraban miles y miles de hombres a los cuales se les prohíbe entrar en la ciudad. Badajoz goza del privilegio de no tener que alojar tropas en ese momento, que era un privilegio muy defendido por los cabildos municipales. Las tropas en las localidades solían dar lugar a problemas casi siempre con la población civil, ¿no? Felipe II ha venido acompañado de su mujer, de su cuarta esposa, de Ana de Austria. Ana de Austria va a diario, él está instalado en la casa del señor de la Pilla, de los Fonseca, cruza la calle y acude al monasterio de las Claras, de las Clarisas. Hay una epidemia en Badajoz, enferma el rey, la reina, en contra de la opinión de los médicos, está permanentemente a la cabecera del rey, el rey mejora y ella termina contagiándose y falleciendo. Ana de Austria, que hoy está enterrada en el monasterio del Escorial, estuvo enterrada en las Clarisas varios años hasta que fue trasladada. Y creo que hoy allí siguen sus vísceras, porque para, en fin, preparar un cadáver, para momificarlo, lo primero que había que hacer era viscerarlo, ¿no? Bueno, pues esas vísceras están en el convento de las Clarisas, mientras que el cadáver de la reina terminaría siendo trasladado al panteón del monasterio del Escorial. Porque en este tiempo se está construyendo San Lorenzo del Escorial. Arias Montano está construyendo esa biblioteca. Arias Montano está dando, digamos, razón, buscando libros por todo el mundo para formar una biblioteca verdaderamente extraordinaria. Y es que el monasterio es mucho más, San Lorenzo del Escorial es mucho más que un monasterio. Es una biblioteca, es un centro de cultura, es un panteón real que el propio Felipe II construye. Por cierto, le falta dinero a Felipe II en un momento determinado y las obras del Escorial se pararon. Si siguen viendo el Escorial, uno se siente empequeñecido cuando ve la monumentalidad del edificio, ¿no? Uno se siente un verdadero pigmeo ante la grandiosidad del monumento. Lo que aquello debió costar excede la imaginación más exacerbada, ¿no? Pues hay un momento en que las obras tienen que pararse, faltan los recursos, y en Madrid habría cierta preocupación con que Felipe II estuviera en Lisboa. Felipe II, después de ser elegido rey en Tomar, marcha a Lisboa y se instala en el Palacio da Ribeira, la residencia de los monarcas portugueses, que ahora es Felipe II. Hay mucha preocupación en Madrid con que la capital pueda ser trasladada. Madrid lleva muy poco tiempo siendo la capital de España. Si ustedes recuerdan, Felipe II convierte a Madrid en capital de España en 1561. Estamos en 1580, hace 20 años. Madrid tiene un río, vamos a llamarlo río. Quevedo decía que era aprendiz de río, que es el... Ojo, en la época de Felipe II no se llamaba Manzanares. Ahora después les contaré un detalle. Se llamaba Guadarrama. Lisboa tiene otro río, el Tajo. Lisboa tiene un puerto de mar impresionante para un imperio oceánico. Lisboa es una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes en aquel momento. Madrid está creciendo mucho, pero cuando Felipe II la nombra capital de la monarquía, tiene 15.000 habitantes. Tiene voto en Cortes, pero es una villa, tiene 15.000 habitantes.
En esta época, ya en 1500, en 20 años, ha pasado de 15.000 a 50.000. El problema de la vivienda era terrible. Entonces, bueno, dicen que ahora también. Claro, una población que tiene 15.000 habitantes, en 20 años se encuentra con 50.000, se están construyendo, pero no da tiempo. De tal manera que el rey Felipe II tiene que publicar un auto, se llama Regalía del Aposento, en virtud del cual, el otro día, paréntesis, estaba con Ángel Expósito grabando un programa en La Linterna. Y cuando le dije esto, que se lo voy a decir, ahora después les voy a decir lo que me dijo. La regalía del aposento significaba que todas aquellas viviendas de Madrid que tuvieran un mínimo de alcobas tenían la obligación de alquilar una a alguno de los funcionarios que llegaban. Yo esto lo contaba en La Linterna y me dice Ángel Expósito, tú da idea. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Estamos? Los madrileños trataron de defenderse, de tener que alquilar obligatoriamente una alcoba de su vivienda a un sujeto al que no conocían absolutamente de nada. ¿Y qué hicieron? Disimular la construcción de las viviendas. La fachada de la vivienda parecía una casa mucho más pequeña de lo que en realidad era en la parte posterior. Supongo que los inspectores de vivienda pues tampoco abundarían mucho o no hicieron su trabajo como debían. Lo cierto es que hubo una gran cantidad de casas construidas de manera que aparentasen ser lo que no eran. Casas a los que los madrileños le pusieron un nombre. Casas a la malicia. Así es como se denominaron esas viviendas para tratar de evitar qué. Felipe II, al convertirse en rey de Portugal, estar en Lisboa esos años, tiene que mandar mensajes muy contundentes diciendo que no cambiará la capital para tranquilizar los ánimos en Madrid, que ya hay los famosos mentideros de la corte, donde corren toda clase de rumores, etcétera, etcétera, para que la gente se serene, se tranquilice. Incluso le va a decir al cardenal Granvela, que ha dejado aquí como gobernante más importante, que busque como sea 30.000 ducados, que era una cifra importante para la época, y que se reanuden inmediatamente las obras del Escorial, porque había quien decía, están parados ya las obras del Escorial, esto es que el rey, la corte se marcha a Lisboa. Como comprenderán, a Madrid había acudido negociantes, comerciantes, se estaban construyendo palacios, las órdenes religiosas estaban construyendo monasterios, el dinero fluía con muchísima facilidad. Los madrileños no querían que se perdiese aquello para que fuese trasladada o que se perdería al ser trasladada la corte a Lisboa, ¿no? Yo he tratado de recoger en mesones, en posadas, donde la gente habla y comenta estas cosas. Cuando Felipe II regresa ya a Madrid, en el 83, 1583, hace una entrada triunfal en Madrid y se decide acuñar una moneda conmemorativa con un lema en latín. Ese lema viene a ponernos de manifiesto lo que los españoles de aquella época pensaban de ellos mismos. El lema decía, non sufficit orbis. El mundo no nos basta. Estaban subiéndole los impuestos, estaban teniendo dificultades en el caso de Madrid para habitar, pero se sentían enormemente orgullosos de ser el país más poderoso de la tierra en aquel momento. Eran dueños del mundo. Hay otra parte de la novela, esto que les he contado así a vuela pluma, con una gran cantidad de detalles en el libro. Hay una trama paralela que no es histórica, pero que es verosímil, que es lo que hay que pedirle a cualquier elemento que, siendo de ficción, perteneciendo a la creatividad literaria del escritor, del autor, se encaja con un planteamiento o con unos planteamientos históricos. Y esa trama es como empieza la novela. Dos individuos han ido a pescar al río
Yo estoy seguro que todavía no me ha pasado. La novela lleva un mes en la calle. Que me escribirá algún lector diciendo que ese río al que yo llamo Guadarrama es el Manzanares, que por qué pongo Guadarrama. Ya les he dicho por qué. En 1580 se llamaba Guadarrama. Y lo digo porque en ese deseo de precisión los lectores son muy precisos, ¿no? En una novela mía, lo he contado en alguna ocasión, una novela se llama El año de la República, está ambientada en 1873, hay una corrida de toros. Y uno de los toreros que torea es cordobés, lagartijo, y además lo hace muy bien. También que le dan 2 orejas. Y me escribe un lector diciéndome: señor Calvo, he leído su novela El año de la República, me parece una magnífica novela tal, pero tiene un error. Lagartijo no pudo cortar 2 orejas en 1873 porque las orejas como premio en las corridas de toros no se dan hasta 1910. Yo no había consultado el cosío, que lo tengo en mi casa, porque mi padre era muy aficionado a los toros, entre otras cosas, y no sabía que no se daban orejas en 1873. Bueno, pues estaba en Zaragoza el día de San Jorge, firmando libros, un señor, ¿a quién? Fernando, y cuando estaba poniéndole a Fernando, ¿no?, me dice bajito: soy el de la oreja. ¿Estamos? O sea, que el hombre vino a que le firmara el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso creo que habrá algún lector que me dirá: señor Calvo, su novela es fantástica, pero dice usted el río Guadarrama y el río de Madrid es el Manzanares. No se le pondrá Manzanares hasta principios del siglo XVII. Pues bien, 2 individuos han ido a pescar al Guadarrama y han tenido un mal día, no han pescado nada. Pero cuando ya se van, ven un bulto. Uno, más timorato, dice: vámonos, no, que ya bastante hemos tenido con no pescar nada. Pero hay otro más arriesgado que decide ir a ver qué es aquel bulto. Y el bulto es un cadáver. Un cadáver de alguien a quien han asesinado y han torturado salvajemente. Es decir, quienes lo mataron intentarían que confesase algo, arrancarle alguna verdad. Tienen dudas, esto es muy hispano, tienen dudas si dar parte a la justicia, porque uno dice: como demos parte a la justicia nos van a liar. Y se les ocurre lo siguiente: vamos a decírselo al párroco, bajo secreto de confesión. Esto se me ocurrió a mí, bajo secreto de confesión. Y como es bajo secreto de confesión, que él le diga a la justicia que hay un cadáver, pero como lo hemos dicho, bajo secreto de confesión no puede decir que hemos sido nosotros. Así es que van a su párroco, al párroco de San Ginés, le dicen lo que hay y encuentra un alguacil, Diego de Paz, encuentra el cadáver. Y Diego de Paz va a realizar numerosas pesquisas a lo largo de la novela para ver qué hay detrás de aquello. El cadáver es de un boticario que tiene fama de alquimista. La alquimia era considerada por muchos en el siglo XVI una ciencia. En las universidades se estudiaba astrología, es decir, la influencia que tienen los astros en la vida de las personas. Eso era una disciplina universitaria en el siglo XVI. Había mucha gente que consideraba que la alquimia tenía visos de ciencia, entre ellos Felipe II. Ya les he dicho que le gustaba la pintura esotérica, que le gustaban las artes ocultas, que le gustaba el mundo esotérico. ¿Hasta dónde van a llegar las pesquisas de Diego de Paz para averiguar qué hay detrás del asesinato de ese boticario alquimista? Eso no se lo voy a contar. Para eso tendrán ustedes que leer Dueños del Mundo y llegar al final a ver qué es lo que hay y hasta dónde se entrecruzan cosas. Por ejemplo, otro asesinato, este sí ocurrió, un lunes de Pascua, asesinan en las calles de Madrid al secretario de don Juan de Austria. Juan de Escobedo muere asesinado. ¿Por qué?
Lo sabe el rey. ¿Ha autorizado el rey que se asesine a Escobedo? Y si lo ha hecho, ¿por qué ha sido? ¿Por qué acabar con el secretario de su hermano, que está peleando en Flandes? Después de Lepanto, de Túnez, de Italia, le han encomendado estar de gobernador en Flandes y luchar contra los herejes. Por cierto, respeta a don Juan de Austria lo que se llamó el edicto perpetuo. Guillermo de Orange ha prometido respetar las iglesias católicas si los tercios se retiran. Y los tercios se retiran al norte de Italia, a Milán. Cuando se han marchado los tercios, empieza a incendiar las iglesias católicas. No cumple su palabra. Don Juan de Austria llama a los tercios. Y Alejandro Farnesio, por cierto, personaje extraordinario, bastardo por vía paterna y materna, nieto de un emperador por un lado, por su madre, y nieto de un papa por su padre. Yo creo que no hay otro en el mundo. Nieto de un emperador y de un papa. Ese es Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio pone en marcha los tercios, se lo dejan todo atrás, la impedimenta, la artillería, todo, y en 28 días se plantan desde el Valle del Po cruzando los Alpes en Luxemburgo. Abren el camino español, que luego recorrerán los tercios muchas veces. Orange no daba crédito a que los tercios estaban allí 28 días después. Don Juan de Austria los dirigirá en Glenbourg. Desastre para Orange y los holandeses también. De eso sabemos poco siempre. Nosotros sabemos mucho más de Trafalgar, de Rocroi, pero Glenbourg, Nordinglen, se nos queda atrás. ¿Por qué ha asesinado o por qué han asesinado al secretario de este hombre que acaba de vencer a los flamencos, a Orange, en Flandes en la batalla de Glenbourg, que está tratando de que los rebeldes a su rey vuelvan al dominio de Felipe II? ¿Por qué se asesina? ¿Hay relación entre esos asesinatos? Felipe II es aficionado a la alquimia. Le hubiera venido muy bien. Era el monarca más poderoso de la tierra, pero piensen que la monarquía española tiene que mantener guarniciones militares en los 4 continentes. Controlar puntos clave del Mediterráneo, del norte de África, tropas en Flandes, tropas que han entrado en la campaña de Portugal, en América, controlar las rutas de las especias. Se requería de muchísimos recursos. Si Felipe II hubiese contado con la fórmula que permitía convertir el plomo o el cobre en oro o en plata, todos sus problemas económicos se hubiesen resuelto de un plumazo. Pero bueno, eso ya forma parte de la trama que el alguacil Diego de Paz tiene que ir investigando para ver quiénes han matado a ese boticario con el que comienza Dueños del Mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacerlo tan ameno como la lectura de tus libros. Y no sé, vamos a abrir ahora el tiempo del coloquio para quien quiera hacer preguntas. Yo, para ir rompiendo el hielo, hay una cuestión ahí que está siempre en el aire, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Felipe II se hubiese quedado en Lisboa y se hubiese convertido en la capital? Siempre es algo que es una cuestión que siempre viene ahí, está ahí surge, flotando, ¿no? Sí, sí. Hombre, eso no es historia, ¿no? O sea, yo siempre lo digo cuando se hace. ¿Qué hubiese ocurrido si a Prim no lo hubiesen asesinado en la calle del Turco? Pues que nuestra historia hubiese cambiado. No sabemos cómo. Lo cierto es que le asesinan y nuestra historia camina por un determinado. ¿Qué hubiese ocurrido? Hay muchas posibilidades, hay muchas probabilidades. ¿Cómo hubiese reaccionado Madrid? ¿Cómo hubiese reaccionado la corona de Castilla al llevarse la capital a Lisboa? ¿Hubiese sido tan importante como para que Portugal, que ha ofrecido una resistencia muy fuerte, ya lo hemos visto, por la vía jurídica, por la vía militar, por la vía del mito, que terminará 60 años más tarde sublevándose en 1640, reinando Felipe IV, y que llevará a Portugal a independizarse de la monarquía hispánica?
Si la capital hubiese en Lisboa, se hubiese producido ese movimiento independentista de Portugal, a lo mejor no. Nos habríamos encontrado hoy con esa que han defendido muchos los iberistas, de la unidad ibérica. Entonces, pues, ¿es posible? ¿Cómo se hubiese reaccionado en Castilla? No lo sabemos. ¿La presión de Castilla hubiese sido tan fuerte como para no haberlo permitido o haber conseguido que volviese? La capital no se marchó de Madrid, se marchó de Madrid una vez. A principios del siglo XVII, el duque de Lerma, un personaje corrupto donde los haya, se había dedicado a comprar parcelas y edificios en Valladolid, trasladó la corte, en Valladolid empezó a ocurrir lo mismo que ocurría en Madrid, que llegaba la gente y no había sitio, pero él era el propietario de los solares y de las viviendas que había, con lo cual se embolsó millones de ducados de la época, ¿no? En Madrid se aterrorizó con el hecho de que la capital se trasladase a Valladolid, donde estuvo solo unos años porque el Cabildo de Madrid pagó una cantidad de dinero importante para que la corte, la capital, volviese de nuevo a Madrid. ¿Hubiesen reaccionado los madrileños con Lisboa si se hubiese producido ese caso igual que hicieron con Valladolid? No lo sabemos. ¿No se habría independizado Portugal y se habría construido la unidad ibérica? Tampoco lo sabemos. Es decir, posibilidades hay varias, pero lo cierto es que Felipe II, que había designado Madrid como capital de España, volvió a Madrid y Lisboa se quedó como una ciudad muy importante dentro de la monarquía, a la que los ingleses intentaron atacar en 1589 y sufrieron uno de los grandes desastres. Ellos dicen que nunca han perdido una batalla naval. Varias a manos de los españoles. Ahí una de ellas, ¿no? En Lisboa en 1589. Muchas gracias. Primero, gracias por su disertación, muy amena. Ahora iré a por el libro. Tenía entendido yo que Felipe II estuvo hospedado, alojado, también o únicamente allí, no en el Palacio de Fonseca, sino en el convento de San Gabriel, un convento que está en las laderas estaba en las laderas de lo que son los montitos del arroyo San Gabriel. Había leído yo en alguna ocasión. Pues no seré yo quien lo niegue. Lo único que le puedo decir es que no lo sé. Yo sé que cuando él llega en mayo de 1580 a Badajoz, él entra por la puerta de Las Palmas, se dirige a la catedral. Eso era siempre obligado en la entrada del monarca, ir a dar gracias, allí lo recibe. Lo mismo que la nobleza sale a recibirlo muchas veces a media legua, a una legua fuera de las murallas de la ciudad, etcétera. El clero espera en la puerta de su templo principal, del aseo de la catedral, y que de la catedral marcha al Palacio de los Fonseca. Si en un momento determinado estuvo en otro sitio, yo no sabría decirle. Gracias. Sí. Yo no... más perdón. que hacerle una pregunta, lo que quería es felicitarle porque me ha encantado. Por otra parte, ya tengo el libro en lista de espera porque tengo uno medio, pero luego le prometo que cae seguro. Ponerse con él rápidamente. Que cae Muy seguro. Bien. Y por hacerle una pregunta, siempre he tenido dudas yo del parentesco que tenía el prior de Crato con don Sebastián. Era tío suyo. Es decir, el rey don Manuel tiene, me parece que son 7 nietos, entre nietos y nietas. Sí, en Portugal. Entonces, Duarte, que es uno de sus hijos, hermano de Isabel de Aviz, de la emperatriz, tiene relaciones, parece ser que con una mujer judía. Tiene relaciones con ella y nace el prior. Es decir, que es primo bastardo de Felipe II. ¿Estamos? En el libro tiene al final una página con un árbol genealógico donde vienen las relaciones de todos estos personajes. Muchas gracias. No ha comentado, y no sé si aparece en la novela, un personaje que yo creo que sí es histórico, el pastelero de Madrigal. ¿Qué nos puede contar de este personaje y qué papel tuvo de verdad o de mentira en todo este lío
Es que el pastelero del Madrigal queda fuera del marco cronológico que abarca la novela. Sí, el mito es que queda fuera. Es decir, porque lo del pastelero de Madrigal, Espinosa, eso ocurre años después. Años después porque el mito del sebastianismo no desapareció con que Felipe II fuera elegido monarca de Portugal por las Cortes de Tomar o su ejército, ¿verdad? El mito de que don Sebastián podía aparecer en cualquier momento siguió alimentándose en Portugal en las décadas siguientes. Entonces lo de Espinosa, lo del pastelero de Madrigal, que ocurrió, efectivamente ocurrió, y de ello se escribió alguna novela. Hay una novela que se llama así El pastelero de Madrigal, cuyo autor no recuerdo ahora mismo, del siglo XIX, de las novelas del romanticismo del siglo XIX, y efectivamente el personaje, alentado por un clérigo, por un jesuita, parece ser que el hombre podía tener cierta similitud física con lo que se sabía. Digo lo que se sabía porque el perfil físico de un monarca lo conocían muy pocos. Es decir, la gente que lo había visto en un momento determinado y muy poco más. No había fotografías, no había nada que se le pareciese. Parece ser que trató de suplantar a don Sebastián como tal, y Felipe II ordenó ejecutarlo. Sí. Además es muy curioso que el aparecido fuera español y no portugués, que sería lo lógico. Bueno, ¿no? Pero de origen portugués, aunque apareciese aquí en España, sí. Muchas gracias. Muy bien. Pero es que queda fuera del... Es decir, yo he tocado... Y además hay una trama con una mujer que se llama María de Noroña, doña María de Noroña, en que aparece con cierta relación con alguien, pero bueno, no quiero hacer ningún... Pero sí, lo del pastelero de Madrigal ocurrió, pero fuera del marco cronológico que recoge la novela, que arranca de 1576 y termina en 1583. Es posterior. Sí. Le dan un micrófono. No, que comentó que Felipe II pasó casi 7 meses en Badajoz. La pregunta es, ¿en Elvas no pasó también una temporada antes de las Cortes de Tomar? Pero de paso. O sea, él cruza la frontera, está en Elvas, está luego en otra localidad que se llama Montemor, que es donde lo están esperando los duques de Braganza y se reúnen con él, pasa allí la Navidad. Él se ha marchado de aquí, creo que era un 5 de diciembre, pasa la Navidad con la duquesa de Braganza, que como les he dicho ya ha renunciado, y luego le trazan un itinerario para subir hasta Tomar, tiene que cruzar el Tajo, tiene que pasar incluso por Crato, que es donde está la orden militar, la encomienda militar de la que el prior que vive. Es decir, el prior de Crato es derrotado en la batalla de Alcántara, pero los españoles no logran apoderarse de él, ¿no? Entonces él sube a Tomar, pero vamos, en Elba está 24 o 48 horas el tiempo. Piensen que cuando un rey se desplazan con él entre 500 y 1000 personas, lo cual supone un problema de proporciones extraordinarias de intendencia. Es decir, ¿dónde se aloja toda esa gente? Elvas hoy es una localidad, no sé, tendrá 11.000 habitantes. De pronto tienen que alojar a toda o sea, que van de paso, no se detienen todos y van buscando ciudades de más porte que puedan acoger a un voluminoso cantidad de gente, desde personas muy importantes, gentiles hombres, está la Guardia del Rey, que son varios, los monteros de Espinosa, estamos hablando de varias docenas de hombres, y luego camareros, planchadoras, bocineros, una parafernalia enorme, lo cual supone una intendencia para darle de comer a toda esa gente que acompaña al rey y el alojamiento que necesitan, ¿no? Por lo tanto, en determinadas localidades pasan una noche porque no les queda más remedio. Ellos caminan a cortas jornadas, piensen lo que son los caminos de la época, los medios de transporte de la época, les obligan a andar. El rey, si va en silla de manos o en un carruaje pequeño, eso no tiene capacidad de hacer más de 3, 4, quizás 5 leguas, 30 kilómetros de nuestro tiempo aproximadamente, no mucho más.
¿no? Entonces, los viajes se planificaban fundamentalmente viendo las etapas y viendo los descansos. Es decir, en tal sitio nos paramos una semana, 10 días, porque hemos hecho 4 etapas donde prácticamente nos hemos parado en medio de una incomodidad extraordinaria, ¿no? Sí. Bueno, pues también por su conferencia estupenda. Muchas gracias. El reinado de Felipe II, ¿qué podemos destacar en Portugal? Yo tengo idea de que lo hizo bastante bien. ¿Podía referirse un poco a esto? Sí, Felipe II da instrucciones muy claras de que en el caso de las Cortes, donde había una resistencia del estamento popular importante, es decir, la resistencia a Felipe II básicamente, más allá del problema jurídico al que me he referido antes, está fundamentalmente basada en la resistencia de las clases populares y del bajo clero. Pero claro, los que están representados en las Cortes son el alto clero, la aristocracia y las ciudades, que en Portugal tenían, en Castilla, el número de ciudades que tiene representación en Cortes era de 18. En Portugal eran 90 y tantas. Bueno, pues los representantes de las ciudades con representación en las Cortes portuguesas son los que le pidieron a Felipe II con mayor insistencia que los fueros del reino debían ser respetados, que los cargos de gobierno del reino debían ser ejercidos por portugueses, que en el caso de que el rey no estuviese en el reino, que mantiene su propia personalidad, debe ser ejercido o por un portugués o por una persona, si es castellano, que sea de la familia real. Es decir, ponen una serie, digamos, de condiciones que de alguna manera buscan salvaguardar la idiosincrasia, la personalidad del reino y sus propias características, que no podrá imponer, por ejemplo, ningún tributo sin que las Cortes lo hayan aprobado, ¿no? Que las relaciones de Portugal con sus dominios se organizarían siempre desde el propio Portugal. Es decir, lo que le imponen a Felipe II y Felipe II acuerda respetarlo, es que la personalidad jurídica y legal de Portugal se mantendrá a toda costa para no quedar englobado dentro de una monarquía enormemente poderosa que podía tragárselo, ¿no? Y Felipe II respeta todo eso de una manera extraordinaria. Les he dicho antes que no sé exactamente por qué la duquesa de Braganza renuncia a su y es verdad, no lo sé, pero sí les puedo dar un dato. Cuando Felipe II se retira, indica que el condestable de Portugal, el condestable era el que al menos sobre el papel tenía la gran autoridad militar del reino, sería el duque de Braganza. Que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero sí, Felipe II se muestra enormemente respetuoso con los derechos que tiene el reino como tal, de sus fueros, usos, etcétera, etcétera. Sí. Hay 2 episodios que usted conocerá muy bien, como todos los historiadores y escritores de este campo, pero yo creo que la población general desconocemos o conocemos menos. Uno es el intento de magnicidio, asesinato de Felipe II a la reina Isabel I de Inglaterra, con la intervención de un médico espía portugués, judío, que intervino como espía para España, para Crato y para Inglaterra. Al final lo cogieron y es el único médico en la historia de Inglaterra que murió ahorcado después de estar en la Torre de Londres. Y el segundo episodio es la propuesta de un jesuita exótico de apellido Sánchez, lo cual no quiere decir nada, que estaba destinado en Filipinas y que propuso a Felipe II, trató de proponerle, porque quizás no lo consiguió, la invasión de Filipinas. Intervino el padre José da Costa, que aunque su jefe, el antecesor del actual Papa Claudio Aquaviva, se lo impidió, pero José da Costa, en nombre de Felipe II, porque trabajaba para Felipe II,
impidió que este hombre, al que lo recibió en México y lo trajo en calidad de retenido o de detenido, impidió que presentara el proyecto que, en palabras suyas, se podía conseguir con la colaboración de 11.000 vizcaínos. Me gustaría que me dé usted su opinión sobre estos dos episodios. Pues mire, sobre el episodio del espía no me extraña en absoluto. Es decir, Felipe II gasta grandes cantidades de dinero en espionaje porque tiene el mejor servicio de espionaje de la época. Es el monarca más poderoso de la tierra. E intentó acabar con la vida de Isabel I como asesinato político, ¿no?, de la época. No lo podemos juzgar con la mentalidad de nuestro tiempo. No lo olvide, esto es el siglo XVI, donde las armas que se utilizaban eran completamente distintas. Sobre lo que me dice de la conquista de Filipinas, yo sé que las Filipinas habían sido descubiertas anteriormente, que en el reinado de Felipe II los españoles ya han puesto el pie en Filipinas y han ocupado lugares clave en ellos, y que, por ejemplo, Gaspar de Urdaneta ha sido ya capaz de controlar, de conocer los vientos dominantes, etcétera, que permitan, porque para eso las Filipinas era un punto fundamental para los españoles, traer productos del sudeste asiático, no de las Filipinas, sino de China, traerlos a través del Océano Pacífico a Acapulco, de Acapulco a Veracruz y de Veracruz a Sevilla, que era la primera globalización. Ahora ya, si hay un proyecto que termina siendo abortado, pues la verdad es que no lo conozco, pero sí que los españoles ya han puesto el pie allí, están tratando de controlar al menos los puntos claves del archipiélago, no de todo el archipiélago, que no lo controlaron nunca. Las Filipinas son del orden de 1000 islas y que desde allí ya impulsaban un comercio gracias al conocimiento de los marinos españoles para poder controlar el Océano Pacífico. Bueno, pues muchísimas gracias.